Ok, entonces, teníamos 3 videos previstos para el día de hoy que reflejan una condición de país y de entidades, ¿verdad? Con respecto al todo el tema económico que hemos analizado hasta este punto. Esto precisamente siendo muy consecuente con todo lo que hemos visto de la importancia de los bloques comerciales, de los efectos que han tenido esas entidades, ¿verdad? A nivel económico, dentro del quehacer de los países, ¿verdad? Y de la toma de decisiones de los gobiernos. Y ahí precisamente es donde entran las presentaciones que vieron ustedes el día de hoy, tanto en el aspecto del comercio multilateral, ¿verdad? Que vimos con el antecedente del GATT y de la OMC que presentan sus compañeros, como la realidad de los últimos 20 años de Costa Rica, tanto en la Alianza del Pacífico como la UNTAC y la OECD. ¿Verdad? Con la Alianza del Pacífico ha sido muy antojadizo con respecto a los gobiernos. Hemos querido entrar, hemos querido salir, hemos querido pertenecer, hemos querido no pertenecer. Y hay una decisión política en medio. Y es evidente que va muy de la mano con el enfoque económico y con el enfoque de negociación a lo interno de cada gobierno para pertenecer o no. Con respecto a la OECD, ¿verdad? Les compartí primero el video donde Costa Rica presenta la iniciativa a través del Ministerio de Comercio Exterior, en ese momento el titular Tomás que les presenta, digamos, lo que se espera. Ese proceso ha durado cierto tiempo. Costa Rica ha tenido bastante tiempo como observador de la OECD y ahora es una realidad, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos aporta la OECD y qué es lo que esperamos? En realidad todo ese proceso no es que está congelado como tal, porque el área de comercio exterior está trabajando y el gobierno ha empezado a tener este espacio de compartir diferentes modelos económicos con respecto al quehacer nacional, ¿verdad? Y esto lo vamos a hablar un poquito más profundamente. A ver, Joel, ¿cuál es tu pregunta? No, creo que se fue por error, pero para comentar un poquito de eso, para ver tal vez si, digamos, lo que creo que falta de eso es una cuestión ahí de aprobar un presupuesto, ¿no es así? Para ingresar. Ya eso es una cuestión de forma, ¿verdad? Para pertenecer a estas entidades se paga un derecho, ¿verdad? A pesar de que son financiadas por las grandes potencias, eh, eh, la realidad es que a todos los países que pertenecen se les cobra un derecho, ¿verdad? Y eso es una cuestión ya de forma. ¿Me escuchan bien? ¿Ven la pantalla donde estoy presentando la portada de la presentación? Bueno, es un corte de electricidad por este sector. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe, ahora sí. Ok. Bueno, vamos a compartir lo que estábamos en pantalla ahorita, ¿verdad? Que era la presentación que tenemos para el día de hoy. Esta presentación de diapositivas las tenemos ya disponibles en el aula virtual. Entonces, les decía, ¿verdad? Que esto ha sido antojadizo de cada gobierno, ¿verdad? Y en cuestiones de forma tiene que ver mucho un pago de un derecho, ¿verdad? A pesar de que estas instituciones o estos grupos, estas entidades son financiadas por las potencias, ¿verdad? En sus programas, en sus proyectos, también se le cobra un derecho a cada país para la asesoría y demás. Entonces, hablábamos de la OECD y qué es lo que significa para Costa Rica. Bueno, significa un poco más allá, ¿verdad? Porque hay áreas claves en las cuales Costa Rica está rezagado, ¿verdad? Hay áreas en las cuales nuestro modelo de país no ha sido suficiente para atacar esas necesidades. Entonces, entre las que podemos destacar es el modelo educativo, ¿verdad? Que tenemos un gran rezago y necesitamos ver dónde nos puede calzar lo que están haciendo el resto de los países a través de la OECD. Otro de las áreas claves que ha sido un dolor de cabeza durante las últimas gestiones de gobierno ha sido la recaudación tributaria, ¿verdad? El modelo costarricense es antiquísimo, ¿verdad? Está totalmente desfasado
para la activación económica que se pretende, ¿verdad? Una de las grandes críticas de los economistas y de la gente de sistemas es que no existen los medios, no existen los instrumentos para que Costa Rica sea más eficiente en la recaudación, y por eso es que inventan impuestos cada cierto tiempo para cobrarle a los mismos, ¿verdad? Entonces, esa es una deficiencia muy grande de Costa Rica. Otra de las áreas claves es la parte de infraestructura. Para todos nos duele, ¿verdad? Porque como contribuyentes y como ciudadanos vemos cómo se desbordan nuestros ríos, cómo se desbordan nuestras calles en temporada de invierno, como no tenemos puertos que estén conectados a lo que es el comercio internacional, como nuestras vías, ¿verdad?, son desbaratadas por los transportes pesados de mercancías que atraviesan nuestro país o que llegan a nuestro país, ¿verdad?, de las diferentes fronteras o puertos. Y además que no hay una estructura vial acorde al servicio público eh, de transporte público, ¿verdad? Joel, tiene la mano levantada. ¿Es para participar de nuevo o es la misma persona? Sí, sí, era para ver si podía hacer una pregunta. A ver, Joel, ¿qué te podemos ayudar? Nada más esta pregunta. ¿Usted qué piensa, así como tal vez muy rápidamente, de que quieran, con este proyecto del Parque de Diversiones de Limón, que quieran poner a Habdeba a administrar eso? Que nada que ver. Digamos, Habdeba es puertos y eso es otra cosa que nada que ver. Entonces, Bueno, hay algo que debemos aclarar, ¿verdad? Somos un país de derecho y todas las instituciones que fueron creadas por los gobiernos fueron creadas con un espíritu. Habdeba significa Junta Administradora de la Vertiente Atlántica del país. Esto significa que el espíritu con que fue creada no solamente fue con la administración del puerto, sino que también de proveer diferentes posibilidades a la población de la Vertiente Atlántica. En ese sentido, Habdeba está administrando actualmente los puertos, ¿verdad?, a pesar de que ya no está proveyendo el servicio porque está APM a través de la concesión. Lo que sí recibe es el fee, ¿verdad? Es el cobro o derecho que le cobra Costa Rica a través de Habdeba a APM, y del cual se prevén diferentes proyectos, ¿verdad? Un hospital, habíamos hablado, un megapuerto en algún tiempo, crear habilidades a través de las escuelas, colegios, universidades y otras condiciones infraestructurales que necesita, digamos, la vertiente, ¿verdad? Actualmente se está trabajando en la ampliación de la 32, que va desde Guapiles hasta Limón, ¿verdad? Y que es necesario para el transporte. Pero entonces, evidentemente, el tema de infraestructura es un tema que siempre se ha quedado pendiente para todos los gobiernos. Debemos de reconocer que, a pesar de los pesares en cuanto a lo que ha sucedido con el COVID y las condiciones de, que ha impuesto el gobierno actual, uno de los puntos altos ha sido la inversión en infraestructura, que se ha mantenido y que siguen los proyectos, ¿verdad? Ahora, por otro lado, ya estamos desfasados hace mucho tiempo en la parte de infraestructura, y es precisamente porque el modelo que tenemos para atender nuestras necesidades empieza por cubrir cosas a corto plazo, y esas soluciones a corto plazo se convierten a largo plazo, ¿verdad? Que son soluciones que solamente llegan a resolver el problema, pero se crea otro problema más, ¿verdad? Y ha sucedido, por ejemplo, con los puentes Baileys, con accesos de carreteras que no se concluyen, con proyectos a través de concesiones que no se ejecutan, ¿verdad? Y que de todo el sistema burocrático, ¿verdad?, incluyendo a la Contraloría y a los diferentes ministerios, crean una laguna. Bueno, eso es un modelo que ya está desfasado y de lo cual podemos copiar algunas prácticas de los principales países que están participando en la OCDE, y que a través de esta institución podemos tener asistencia técnica para ir mejorando todas estas áreas. Entonces, ya les he comentado 3 o 4 áreas de las claves que Costa Rica prevé atacar a través de la OSD, y por lo cual estaba muy interesado. Hay mucho más áreas, ¿verdad? El modelo económico de Costa Rica se ha fundamentado en la recolección de impuestos a través de aduanas, ¿verdad? Y ha representado el 60 y tanto % del presupuesto ordinario de la República. Pero Costa Rica cambió de modelo, como lo vimos
en este curso, en los años 90, cuando se incorporó a la OMC, ¿verdad? Y empezó a firmar tratados de libre comercio. Y lo que significa tratados de libre comercio, en dos palabras, es firmar tratados con sus principales socios comerciales, es decir, de importación y de exportación, para reducir los impuestos. Entonces, por un lado, firmamos tratados de libre comercio, pero por otro lado, nuestro presupuesto ordinario usual es a través de los impuestos de aduanas. Entonces, parte del efecto que ha tenido el firmar tratados de libre comercio era activar la economía a lo interno, pero dejamos de recolectar impuestos a través de aduanas. Entonces es parte de nuestro desfase con los presupuestos y hemos tenido que emitir más bonos de deuda, más y más y más cada vez, es precisamente porque se nos acabó el modelo, ¿verdad? No supimos suplir el dar un programa arancelario de desgravación a todos los países que firmamos tratados de libre comercio con la activación económica que teníamos que dar. El modelo no nos sirvió. Entonces tenemos que ver qué solución se puede plantear y qué asistencia nos puede dar a través de la OSD. Entonces hay muchas áreas que tenemos que definitivamente sacarle provecho, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, es que no le cobramos impuestos a los que más deberían estar pagando. Bueno, parte del problema es que no le recolectamos lo suficiente a los que no están pagando, pero tampoco tenemos los instrumentos para poder hacerlo. Y eso es parte del modelo, ¿verdad? Usted dice, bueno, ¿y el modelo económico es lo que tiene malo? ¿Verdad? Porque Costa Rica más bien a nivel latinoamericano es uno de los ejemplos. Bueno, el modelo latinoamericano es que si nos comparamos con los que están cercanos a nosotros, vamos a estar siempre bien. Lo que tenemos que hacer es compararnos con los que están arriba de nosotros. Y Costa Rica tiene un desfase con los países en desarrollo ya, ¿verdad? Los países que vimos que hemos visto en los diferentes bloques comerciales, los NICS, los BRICS, los países que tienen un desarrollo más avanzado que Costa Rica, ¿verdad? Que es donde tenemos que apuntar, qué es lo que estamos fallando, ¿verdad? Y mucha gente dice, bueno, es que desde pequeños no nos enseñan el idioma inglés. Bueno, eso es una de las partes, ¿verdad? Es que en las escuelas los enseñan a las materias básicas, pero no los dejan desarrollar habilidades. Bueno, es correcto, ¿verdad? Es que en Costa Rica tenemos el chip de que nos enseñan a ser funcionarios, a llenar un currículum. A mientras más títulos, más trabajo puede tener. Bueno, pero entonces ese modelo, ¿será que todavía está vigente? ¿O es que hay modelos a los que podemos copiar y cambiarlo desde nuestras formaciones iniciales y convertir a la gente en empresarios, en emprendedores, como lo ha hecho Corea, como lo ha hecho muchos países de Asia, ¿verdad? Incluyendo a Corea, a Japón, a China, donde la gente no estudia para ser funcionarios, sino que estudia para ser emprendedores y tener sus propias actividades. Muchas de las familias, ¿verdad? Ahora con el COVID nos vemos en una situación realmente acongojante porque la gente depende de un salario, ¿verdad? En otros países, y eso estamos mucho más cercanos, ¿verdad? Chile, México, el mismo Brasil, se les enseña a la gente a no depender de una sola actividad, a no solamente tener un solo ingreso, que no solamente depender del dinero fijo que le llega a usted dentro de la bolsa para sostener sus actividades. Bueno, pero ¿qué debe de hacer Costa Rica para estimular eso? Bueno, tenemos que acceder a créditos, tenemos que tener posibilidades de desarrollo con microempresas, tenemos que tener un programa de encadenamiento productivo. Pero esto es muy sencillo decirlo, porque lo están haciendo Chile, lo está haciendo México, lo está haciendo otros países en Europa Oriental, ¿verdad? Que tienen un modelo de desarrollo diferente. Pero ¿de dónde lo sacan? Bueno, precisamente de estas prácticas a través de instituciones como la OSD, que da formación, da asistencia y guía, ¿verdad? Da un acompañamiento, digamos, a los gobiernos para que se puedan hacer. Ahora, de que sea posible o no, eso lo veremos en los próximos años, pero el modelo de muchas cosas, nosotros estamos aquí desfasados. En algunas cosas, ¿verdad? Porque ya salió el primer informe de la OSD con respecto a la operación de Costa Rica en algunas otras áreas. Costa Rica a veces está por encima del promedio que incluso de países de la OSD, ¿verdad? Pero son áreas que no es que no debemos de descuidarlas, sino que tenemos que mantenerlo, ¿verdad?
¿verdad? El seguro médico, la atención humanitaria, la parte solidaria con respecto a la inversión en la parte social, ¿verdad? De seguridad, la parte de urbanismo, ¿verdad? Hay muchas áreas que Costa Rica sí tenemos puntos altos, pero es evidente que lo que nos ocupa ahorita en los temas económicos es precisamente eso. Bueno, una de las razones por las cuales hemos utilizado el libro de Pearson es porque nos ayuda a entender en la parte conceptual algunos de estos temas. Y para esta semana precisamente abarcamos en la parte 5, ¿verdad? En primera instancia, para la sesión pasada, todo lo que es la estrategia de los negocios internacionales, ¿verdad? Mucho la selección y evaluación de los países con respecto a lo que es las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Y luego lo que se refiere a inversión directa y estrategias colaborativas, ¿verdad? Que es parte de un modelo de desarrollo que nos lo presenta a través de conceptos, ¿verdad? A través de teorías, de postulados, ¿verdad? Para esta sesión ya debieron haber terminado entonces la parte 5, que se refiere precisamente al intercambio comercial, ¿verdad? La parte 13, que es referida a la exportación y a la importación, sobre todo los efectos que tiene dentro de las economías esto de la balanza comercial y el PIB, ¿verdad? Eso lo van a encontrar en Pearson, ¿verdad? Y, por supuesto, lo que se refiere a la organización de los negocios internacionales. Y esto tiene que ver mucho con el modelo económico que Costa Rica y la región ha adoptado, ¿verdad? Que es atraer inversión extranjera para nuevos negocios y que estimule la actividad económica a lo interno con los encadenamientos productivos. Eh, por otro lado, ¿verdad? Con respecto a las lecturas adicionales que hemos tenido, eh, está referido mucho a los temas que hemos visto acá en clase, ¿verdad? Y que transversalmente hemos tocado, ¿verdad? Por una cuestión de administración también de tiempo, y que se refiere a diferentes lecturas. La primera de Costa Rica, bueno, en los años del GATT, ¿verdad? La base histórica, el antecedente histórico de por qué se existió el GATT y que hemos comentado transversalmente en las últimas semanas, ¿verdad? El posicionamiento que ha tenido el comercio multilateral en la región. Costa Rica y la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Son otras de las lecturas que nos ubican dentro del contexto de cuál es la actividad que ha tenido Costa Rica con todo lo que es el comercio multilateral y que por supuesto va desde disputas hasta aperturas de comercio a través de los instrumentos que genera el comercio exterior, ¿verdad? Los tratados de libre comercio, los convenios, los acuerdos. Eh, no podemos hablar precisamente de todo lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Si no hacemos una referencia histórica de qué es lo que le dio el origen a todo esto, ¿verdad? Todo lo que hablamos del acuerdo de Bretton Woods, ¿verdad? Con respecto a los parámetros de intercambio comercial a través de la moneda, a través de los tipos de cambio y por supuesto lo que significó la cooperación económica a través del Plan Marshall, ¿verdad? Donde el G20 condicionó a los países que estaban en más posibilidades de desarrollo, generar las condiciones adecuadas a través de las instituciones para generar riqueza en los países más pobres, ¿verdad? Eh, por otro lado, y es una perspectiva muy interesante, que es recomendable que también se hayan terminado la lectura, son lecturas cortas, el comercio y dentro de los ojos de lo que es la UNTAC, ¿verdad? Recuerden que la UNTAC es una hija de las Naciones Unidas y que está referida precisamente al desarrollo de los países, ¿verdad? Es la entidad que vela de que si un país está más arriba que otro, ver qué están haciendo precisamente para poder nivelarlo a través de la ayuda de las instituciones que velan a través eh, de ayuda o de asistencia. Y por supuesto, eh, Costa Rica y el proceso del ingreso a la OECD que hemos comentado. Esto tiene que ver con gran importancia y ustedes como generaciones lo van a ver y lo van a tener que evaluar, ¿verdad? Como economistas, como administradores, desde una perspectiva de sus propios ojos, ¿verdad? Costa Rica se incorporó hasta el año pasado, ¿verdad? Finalmente. Y ahorita estamos empezando a ver las evaluaciones. No es un buen tiempo para enfocarse, por ejemplo, en áreas que sabemos que estamos bien, sino es una oportunidad para que después de que nos ha desnudado
el COVID, empezar con, como quien dice, con la hoja en blanco, ¿verdad? Porque ya viene, ya este año que estamos nosotros, va a haber un bloqueo sistemático de un montón de actividades, no por el COVID, sino por el proceso electoral que se aproxima, ¿verdad? Nuestros gobernantes usualmente empiezan a hacer campaña y empiezan a ver condicionamientos de proyectos a través de la Asamblea Legislativa y hay mucho movimiento politiquero, ¿verdad? Pero precisamente con esto es que podemos ver que una de las falencias de Costa Rica también es el modelo político, ¿verdad? Y usted se pone a pensar, bueno, sí, a mí me gusta votar, yo voto, yo ejerzo mi voto, pero ¿cuánto le cuesta a Costa Rica un proceso electoral? ¿Verdad? Y entonces, muchos de los colegas eh, hablamos de que Costa Rica necesita crear una constitucional. Y entonces usted dice, ¿para qué una constitucional? Bueno, necesitamos cambiar ese modelo político. En Estados Unidos los procesos son cada 6 años, ¿verdad? Eso significa que si aquí tuviéramos copiar ese modelo de Estados Unidos, que en lugar de 4 fueran 6 años, le daríamos más espacio al gobierno presente para desarrollar proyectos. Y al mismo tiempo nos ahorraríamos un montón de dinero en el proceso electoral, ¿verdad? Otra de las cosas que el modelo político, digamos, está pegado, es tener que escoger nuestros diputados o representantes indirectamente. Es decir, que el partido los nombre a su gusto, dependiendo de la cantidad de votos o del percentil que recoja de los votos total. Y entonces nombre a dedo, por San José estos 7, por Punta Arenas estos 2, por Alajuela estos 4. No votamos directamente por las personas, sino que votamos por un partido. Y entonces ahí está enfrascado un montón de temas de que a quién estoy eligiendo. Y mucha gente decía, mire, es que estamos poniendo estilistas y estamos poniendo, cuando entró la votación y que el partido cristiano que estaba en disputa en la segunda vuelta tenía esa posibilidad. Pero cada país tiene los gobernantes que merece, ¿verdad? Entonces fuimos nosotros mismos los que lo elegimos. Ahora, coyunturalmente, ¿verdad? Las últimas elecciones han sido realmente muy diversas y han tenido temas que usualmente no han sido disputa entre los mismos partidos. El género, la religión y cuestiones de decisión en cuanto a la parte política. Entonces ha sido muy convulso, pero ustedes como generación lo están viviendo, ¿verdad? Y deben ser parte de ese cambio generacional, de que confiaban en 2 partidos y ahora son 3 o que son 4, ¿verdad? Y entonces vemos que hay cosas, falencias dentro del modelo político que también tenemos que mutar y movernos hacia adelante, ¿verdad? Porque ya está desfasado, ¿verdad? Otra de las cosas es que limitamos a, a una figura política a que no pueda renovarse en el poder del presidente y reelegirse inmediatamente. Bueno, eso a los tiempos actuales prácticamente ningún país lo tiene, ¿verdad? Solamente Costa Rica, en la parte latinoamericana, no dejamos que sean continuos, pero la tendencia en el mundo, ¿verdad?, es que se puedan reelegir. Si hicieron una buena gestión, ¿por qué no dejarlos? ¿Verdad? No estoy diciendo que en Costa Rica alguien hubiera merecido ese trato, pero es el pueblo el que tiene que elegirlo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que a través de los diferentes modelos económicos y modelos que podemos copiar de alguna manera, ¿verdad? Em, tenemos que irlos mutando, ¿verdad? Y entonces, parte de esta reflexión, viendo los videos que ustedes investigan de las instituciones y de las organizaciones y las entidades, de los bloques, es precisamente empezar a crear ese análisis crítico para que usted pueda decidir no por su familia, no por su comunidad, sino por sus propios intereses, ¿verdad? A ver, Joel. Pues estaba mencionando de tal vez hacer una reforma en la Constitución y permitir que se reelija seguidamente.
Sí, digamos, si es parecido al modelo de Estados Unidos, que máximo 2 periodos, tal vez ahí yo sí estaría de acuerdo, pero el problema es que eso se presta para, de ahí usted sabe, ¿verdad? El ser humano es ambicioso y todo lo demás, y eso se presta para empezar con modelos totalitarios y autoritarios como Nicaragua, como Rusia, con Putin, que se reeligen 50 veces y siempre por la mayoría de votación, 80%, y no se sabe qué tan transparente es. O esos presidentes en África también, que tienen 30 años, 40 años, y creo que en Bielorrusia también lo mismo. Entonces, nada más quería hacer ese pequeño comentario. Bueno, hay algo muy importante, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica se ha distinguido, primero que todo, por no adoctrinar, sino más bien crear criterio. Y parte de comentarios como el suyo o comentarios de cualquier persona que esté de acuerdo, ¿no? Es para formar criterio, su propio criterio, no repetir lo que dice el profesor o no repetir lo que dicen las noticias. Pero tenemos que tomar una base no solamente histórica, sino algo con fundamento. ¿Verdad? La mayoría de esos países que usted menciona no tiene la institucionalidad que representa el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, que está pegado a un proceso que han venido visores de todas las partes del mundo a copiarlo. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos esa claridad en cuanto al proceso, no tenemos un voto electrónico, no hay todavía, sino que es todavía un proceso muy sano. ¿Verdad? Entonces no tenemos que caer en los extremos de compararnos con países que no tienen la democracia que tiene Costa Rica, que no es perfecta, pero que al mismo tiempo es muy confiable, ¿verdad? Entonces, es evidente, ¿verdad?, que muchos de los países que tienen un control totalitario han caído no por ese rumbo, sino por el rumbo de la figura que existe, como ha sido el modelo cubano, como ha sido Venezuela, como ha sucedido en Rusia, ¿verdad? Y yo no me atrevería ni siquiera a comparar esos modelos porque son instituciones muy diferentes en cuanto a lo que es la administración del sufragio, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Eh, pues no hay nada imposible en esta tierra. Muchos países que han empezado con el modelo de distribución de la riqueza han llegado a un borde que los ha tenido prácticamente a un empujón del abismo. Y veamos, no nos vayamos muy para allá. Vea el caso de Grecia en los años, finalizando los años 90, tuvo una crisis casi de 10 años. Veamos España, ¿verdad?, que actualmente todavía sigue en crisis. Veamos el caso de Argentina, ¿verdad?, que ha tenido que cerrar fronteras y buscar hacia lo interno sustituir las importaciones, ¿verdad? Veamos el caso de otros países que son países nuevos y que dijeron, mire, ya yo no quiero nada con el socialismo, yo quiero empezar con página nueva y empezar a copiar cosas nuevas, ¿verdad? Y han salido países muy exitosos que eran países de la cortina de Rusia, de la cortina de los países de Alemania, perdón, de Europa Oriental, que ahora son naciones independientes, ¿verdad? El caso de Yugoslavia, que tiene ya 2 naciones, el caso de la República de Checoslovaquia, que ahora son 2 naciones, la República Checa y Eslovaquia, que son modelos que han cambiado completamente la perspectiva de lo que es la administración de los recursos y su propio modelo económico. Ahora, no es, como les digo, aquí no es convencerlos a ustedes, sino de que como estudiantes de la universidad, que es la universidad más vieja de Costa Rica, debemos de fundamentar nuestras palabras y no repetirlo todo como loras. Por eso es que buscamos un antecedente histórico para verlo a través de diferentes fenómenos, ¿verdad? Y también verlo a través de lo que fundó esos antecedentes históricos con las instituciones que todavía permanecen y cuál es el efecto que ha tenido, ¿verdad?, en cuanto a la parte económica y a la parte de comercio exterior, ¿verdad? Y metemos el comercio exterior porque a pesar de que Costa Rica ha existido el comercio exterior desde los años, desde principios del siglo pasado, en realidad nuestros principales protocolos se fueron firmando posterior a la
última constitución. Entonces, todas nuestras normas, todos nuestros principios, todos nuestros postulados tienen una base, un antecedente de todos estos elementos. Ahora, por otro lado, los tiempos mutan, las necesidades de los países cambian y el modelo económico tiene que irse adaptando a ese historial, ¿verdad? Cuando hablábamos de la Costa Rica, cuando después del periodo de posguerra, estábamos hablando de una Costa Rica que le declaró la guerra a Alemania y ha tenido relaciones comerciales con Alemania desde toda la vida y le quitó el periodo de guerra hace 15 años a Alemania y ni siquiera sabía Alemania de la existencia de ellas. Entonces, nosotros somos como, nosotros como región hemos tenido que estar al margen de un montón de decisiones multinacionales que las han tomado por nosotros porque no hemos tenido la participación históricamente en ellas, ¿verdad? Han sido las grandes potencias a través de los bloques comerciales que han dicho, mire, esto se va a hacer así, este es el patrón, estas son las reglas del juego, ¿verdad? Y que ahora nosotros somos, digamos que beneficiados al respecto, porque si Estados Unidos antes y Costa Rica no estaba de acuerdo, nos invadían y se acabó el asunto. Ahora no, ahora existen los instrumentos a través de las instituciones, a través de los protocolos, en que Costa Rica enfrenta a Estados Unidos de igual a igual y le ha ganado un montón de disputas comerciales. Y por menos de esas disputas, Estados Unidos ha tenido presencia militar en Corea, en Vietnam, en Panamá, ¿verdad? Entonces, no crean que es algo que como ya nació con su generación, es algo que siempre ha existido, ¿no? Hubieron luchas para llegar a ellas y poder decir en este momento tenemos un marco de derecho internacional que nos protege. No vayamos muy largo, en su generación, hace tal vez unos 10 o 12 años, tuvimos una gran disputa por el río San Juan y, con nuestro vecino de Nicaragua, y la disputa prácticamente se iba a llegar a tener en armas. Ya los nicaragüenses estaban invadiendo cierto terreno y afrontando ciertas barreras, y Costa Rica dijo, no, yo no voy a mandar ni siquiera guardas. Yo voy a velar por nuestros derechos y voy a ir a las cortes internacionales a que se arregle este tema. Duró un periodo, pero esos mismos protocolos permitieron a Costa Rica decir, mire, ahora sí, usted invadió, usted se excedió, ahora sí pague los derechos. Y el mismo mundo, el mismo protocolo permitió que Costa Rica pudiera ejercer ese derecho. Antes, por menos, invadían un país. Recuérdense la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue por un control de comercio. ¿De quién controlaba el comercio a través de las costas que tenía esos países? Y tuvieron una guerra donde Estados Unidos salió perdiendo, pero que le demostró al mundo que ya las armas no eran tan necesarias y se podía resolver un conflicto de manera diferente. Era la misma guerra de las Coreas, e invasiones por cuestiones que han sido realmente solucionables si hubieran atacado el marco del protocolo de comercio multilateral. Bueno, a este punto lo que podemos decir es que son otros tiempos, son otras realidades y los países empiezan a mutar, ¿verdad? Vemos todavía recientemente el cambio de modelo que tuvo Chile y que impulsó Pinochet, ¿verdad? Y que cambió la estructura económica de Chile. Les dijeron, el gobierno de Chile llegó y le dijo, mire, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes? Esta y esta. Bueno, esta la vamos a dejar de hacer, esta la vamos a hacer, vamos a dedicarnos a hacer esto otro. Y eso impulsó a Chile de una manera que es una de las economías latinoamericanas más poderosas actualmente, pero le costó 30 años. ¿Verdad? Si vemos el ejemplo de Singapur, Singapur era un país que se moría de hambre hasta hace 30 años. Y llegó un gobierno y dijo, mire, nosotros vamos a dejar de invertir en todo eso que no nos genera riqueza y nos vamos a invertir en infraestructura. Y vamos a hacer aquí un puerto de clase mundial. Y se dedicaron a hacer por 12, 13 años un puerto de los más desarrollados del mundo.
y actualmente tienen un puerto en el cual basan su economía. Son el puerto más desarrollado del mundo, son un hub en Asia y todo gira alrededor de ellos. Y si nos vamos un poco más cerca, el caso de Panamá. Panamá como tal se enfocó en una actividad que fue cuando salieron los gringos del canal de Panamá, a mantenerlo, a desarrollarlo y a creer y a creérsela, ¿verdad? Para desarrollar actividades alrededor de este factor de crecimiento. Y actualmente Panamá tiene el mercado financiero más desarrollado de la región en cuanto a seguros, en cuanto a inversión, en cuanto a servicios, ¿verdad? Y no solamente eso, han trabajado lateralmente, ¿verdad? El turismo y otras áreas. Por supuesto que tiene que crecer mucho en otras que a lo mejor Costa Rica está mejor, pero es un ejemplo en cuanto al cambio de los modelos que los países al cabo del tiempo han instaurado para poder tener desarrollo, ¿verdad? Entonces, en primer término, quiero consultarles a ver si los sistemas de exposición de los videos les quedaron claros, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna observación. Es muy importante, ¿verdad? Que si usted no lleva al día las lecturas y quiere salir exitoso de este curso, ¿verdad? Repase muy bien, si no ha puesto atención, eh, las clases que hablamos acá. Viendo las respuestas de sus exámenes, me doy cuenta de que muchos estudiantes están dando respuestas que ni siquiera hemos dicho en clase, ¿verdad? Se atreven a buscar, no sé, definiciones en internet o en otros libros y las ponen como respuesta. Entonces es muy importante la participación de ustedes, por lo menos en el seguimiento. Si no me ponen atención, al fin y al cabo, es decisión de ustedes, pero lo importante es que repasen la clase y hagan las lecturas, porque las lecturas le van a preguntar a usted. Por ejemplo, tuvimos una pregunta que mucha gente falló, pero mucha gente sí la contestó muy bien, ¿verdad? Y era la pregunta en el examen de las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. Bueno, si quieren ir a la parte conceptual, tienen que usar a Pearson, ¿verdad? Y Pearson se refiere a esta, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa, la ventaja competitiva. Y tenían que buscarla porque lo que le estaban preguntando era por los postulados. Pero la pregunta también lo guiaba y le decía, ¿cómo mezcla usted esto o cómo justifica para el comercio internacional? Y eso solamente lo vimos en clase. ¿Cómo se hace ese nexo? ¿Verdad? Y eso es lo que hablamos aquí en esta clase. Y lo desarrollamos a través de las lecturas. Y mucha gente, viendo las respuestas, me atrevo a decir que ni siquiera han leído el libro, o ni siquiera han visto las lecciones, o ni siquiera ponen atención, porque me pusieron cosas que ni siquiera hemos visto en el curso, ¿verdad? Entonces es muy importante la participación de ustedes. A ver, alguien levantó la mano, no me fijé ahí. Creo que era Héctor Sánchez, a ver. Profe, sí, yo la levanté. Profe, quería hacerle dos consultas. Una tal vez no relacionada al tema de hoy, digamos, pero sí me llamó la atención. A ver si sabía algo, porque estuve investigando, pero no encontré con claridad, digamos, el por qué. Me llamó la atención que Alemania no pertenece a la ONU. ¿Usted sabe por qué es eso? Em, bueno, en realidad, Alemania es uno de los países que usualmente no pertenece a ningún bloque comercial. Alemania no tiene ningún tratado de libre comercio. La política que maneja Alemania es muy diferente, ¿verdad? Entonces, la organización, bueno, la ONU, ¿verdad? Eh, no estoy muy seguro si no pertenece, porque creo que Alemania, a través de su primera ministra, ha sido siempre como muy transparente con respecto a la disposición de Alemania de apoyar, ¿verdad? Las fuerzas comunes. De hecho, Alemania es el país en el mundo que históricamente ha recibido más inmigrantes.
lo ha dejado de hacer un poco en los últimos años por una cuestión económica, ¿verdad? Pero desconocería yo si Alemania no pertenece a la ONU. Creo que debería buscar y compartirnos el artículo si es que es una posición o una opinión. No, profe, es que yo lo estaba leyendo y estaba leyendo sobre esta cuestión de la formalización por muchos organismos que pertenecen a la ONU y me llamó la atención que Alemania no pertenece. De hecho, son 52 países y no está incluido. Pertenece a consejos, digamos, como de seguridad, que está por 2 años o cosas así, pero no propiamente a la ONU. Entonces eso me llamó la atención. Mientras, no sé por qué me pareció, pero sí sé que era referente a las lecturas. Profe, y lo otro que quería preguntarle, a ver qué opina usted, es que la lectura esta de Costa Rica, el Mundial del Comercio, la que habla el expresidente del BCR, él mencionaba en su última reflexión, digamos, decía, lo voy a leer textualmente, él se está refiriendo a las reformas de la OMC, que son necesarias, arduas, laboriosas, pero difíciles, pero no imposibles. Pero decía, de no hacerlo significaría perder la oportunidad de crear una organización internacional cuyo funcionamiento estaría basado en reglas de aplicación general para todos los miembros. Esto obligaría a los países a llegar a acuerdos fuera de la OMC, caer en el militarismo, el imperio de la fuerza y la arbitrariedad. Ese escenario es muy inconveniente para Costa Rica, sobre todo por ser un país tan pequeño. Pero yo tenía una pregunta, digamos, es que al crear un marco general, digamos, por decirlo así, tal vez no se toma en cuenta en sí la necesidad de cada país o la situación de cada país, digamos, porque al crear un marco general, prácticamente que todos van dentro de la misma fórmula. Obviamente que intentan ajustar lo más que se pueda, pero no se puede comparar países emergentes con países en vía de desarrollo, con países subdesarrollados o en sí con potencias. Entonces yo no sé por qué, digamos que lo ven como tan necesario crear así solo un marco general cuando también se puede, por decirlo así, crear mini marcos, por decirlo de alguna forma, en el que se tome en cuenta la condición de cada país. Obviamente no para seguir ayudando a los países y que sigan en la misma situación, sino para que sea de una manera más equitativa o más igualitaria. Entonces, no sé qué opinas sobre respecto a eso. En realidad creo que debe leer un poquito más, ¿verdad? Digamos, la OMC, toda la estructura no es perfecta, ¿verdad? Definitivamente no lo es, pero se basa o se fundamenta a través de lo que se conocen de rondas de negociación. Y a través del tiempo, ¿verdad? La primera ronda que se tuvo fue la ronda que le dio origen a la OMC, ¿verdad? Porque ya existían otras rondas, pero que estaban provenientes del GATT. Y la ronda de Marrakech, que se hizo en Marruecos en los años 90, le dio el fundamento de un solo paquete a la OMC. Es decir, esto significa que todos los países, independientemente de sus intereses industriales, deberían firmar todos los protocolos, alrededor de 167 protocolos. Entonces, todos los países tienen derecho a un voto, ¿verdad? Y entonces todas las votaciones que se hacen a través de las rondas, ¿verdad? Todos los países tienen que estar o con una votación o con una autorización mínima, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Por ejemplo, digamos, cuando son cierto tipo de decisiones, tiene que estar un quórum. Y cuando son votaciones en las que solamente se ocupa que se ha aprobado por la mayoría de los que estén presentes, pues se vota. Costa Rica, al igual que Estados Unidos, tienen un voto cada uno. Y eso ha significado que algunas cosas, algunas decisiones se tomen a favor mayoritariamente de los países menos desarrollados. Hay áreas todavía grises, ¿verdad? Que no hemos podido todavía llegar a acuerdos en las rondas de negociación. Y la última ronda, ¿verdad? Ha sido la ronda de Doha y ha sido un deséxito.
pero ha sido un deséxito en los últimos 7, 8 años por dos razones. Primero, usualmente Estados Unidos ha tenido un liderazgo en todas esas instituciones. Entró Trump al poder y perdió el padrinazgo que ha tenido Estados Unidos. Entonces no hubo espacio para aprobar muchas áreas claves que Trump empezó a limitar. Y entonces ha perdido protagonismo. Y de hecho, la ronda de Doha ha sido la menos exitosa en toda la historia de la OMC. ¿Verdad? Pero han sido cuestiones muy particulares. La estructura, más bien, de la OMC favorece a los países en desarrollo porque les dan garantías de acceso y les da, digamos, posibilidades de acceder a mercados de una manera más beneficiosa. ¿A través de qué? A través de las excepciones. Y esas excepciones que comentamos en algún momento son los famosos waivers. Y los waivers, Costa Rica mismo fue beneficiario de él como por 20 y tantos años. ¿Verdad? Y teníamos ahí la iniciativa de la Cuenca del Caribe, el sistema generalizado de preferencias de Europa, el sistema generalizado de preferencias Plus, que fuera otro paquete, el paquete del cartel de droga que también daba a Europa, a los países que tenían problemas con el tránsito o con la producción de droga. Entonces, más bien, dentro del modelo se prevé de que las potencias colaboren para que el desarrollo de las economías menos avanzadas se dé, ¿verdad? Y Costa Rica actualmente tiene programas que si no existieran, probablemente muchas de las cosas que nosotros desearíamos o tenemos y que no nos damos cuenta que existen ahí, que las tenemos enfrente, las tendríamos, ¿verdad? Como una cuestión del medio ambiente, como las equivalencias en cuanto a las ONG para hacer desarrollo urbano, ¿verdad? Muchos de los empréstitos para desarrollo que tiene Costa Rica nunca los paga, porque hay un proceso de condonación de drogas, condonación de, perdón, de deudas. La carretera que está haciéndose ahorita, o que se terminó desde Cañas a Liberia, fue un empréstito del BID que finalmente nos está pagando. Y se está ampliando desde Esparza a Cañas ahora, con una extensión de ese empréstito que Costa Rica todavía ni siquiera tiene que preocuparse por pagar. Entonces, todos esos argumentos, digamos, tenemos que buscarlos y acomodarlos para poder entender qué es lo que significa el comercio multilateral. El comercio multilateral significa que yo no me voy a pelear, tengo un proceso de solución de controversias en el cual yo le disputo a Estados Unidos, a Rusia, a Brasil, a países que son miles de veces más grandes que Costa Rica, pero que tenemos esa posibilidad y en el seno de la OMC vamos a encontrar esa posibilidad. Uno de los grupos, ¿verdad?, de exposición para los trabajos finales nos va a presentar el mecanismo de solución de controversias de la OMC. Ahí lo vamos a ver precisamente cuáles son las posibilidades que tienen los países que siendo pobres pueden enfrentarse a los países más grandes, ¿verdad? Entonces creo que es una cuestión más de fundamentar un poco más el criterio para profundizar, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Muchas gracias por la pregunta, porque en realidad es algo que necesitamos irlo aclarando, ¿verdad? Vuelvo y repito, aquí no vamos a adoctrinar, ustedes van a sacar sus propias conclusiones al respecto. Profe, no, es que yo lo decía más que todo, no, yo eso lo tenía muy claro porque la misma lectura dice que en la OMC los miembros considerados como países en vía de desarrollo reciben un tratamiento preferencial. Vamos, esa parte sí la tenía como muy clara. Yo lo que quería, digamos, como o el punto al que quería como cuestionar, por decirlo así, es que si creando un marco general no cabe, digamos, o como el término que usted usaba, como lagunas, para que se den más bien tratos injustos debido a que no se toman en consideraciones, digamos, la coyuntura de cada país y más con lo que usted decía, ¿verdad? Que las economías mutan. Entonces, por eso preguntaba que si bien el crear un marco general no más bien lleva a, a una situación rígida, digamos, de la economía, no flexible, que este, el mismo que redactó este documento, él habla también sobre el sistema de votación, porque dice que esta norma
resta flexibilidad al funcionamiento de la OMC, dice que existe la necesidad de permitir a un grupo de países suscribir acuerdos sin la participación de los demás miembros. Esos últimos podrían adherirse posteriormente si lo desean. Entonces, digamos, yo entiendo como toda esa parte, pero le preguntaba si más bien, al intentar abarcar todo, más bien no lo todo más rígido. Esa era como mi No, cuestionamiento. como le repito, el sistema de comercio multilateral no es perfecto y todavía tiene algunas falencias que hay que cubrir, pero es un marco generalísimo, ¿verdad? Es como que si yo le dijera a usted aquí en Costa Rica, mira, aquí existe una ley de salud, y usted dice, ah, perfecto, qué bueno, aplica para todo el país, ¿verdad? Pero si revisamos qué es lo que hacen las industrias, las clínicas del Seguro Social, los hospitales regionales, ellos están basados en la ley de salud, pero tienen su propia ley orgánica. Tienen su propia administración con normativas y con alcances diferentes a lo que pueda suceder en otra región, o en otra industria, o en otro tipo de negocio. Así es como funciona un marco generalísimo. Entonces, el marco generalísimo de la OMC lo que da es la posibilidad de, y le dice cuál es la norma a nivel internacional y que usted a lo nacional debe respetar para no violentar esos acuerdos, ¿verdad? Pero eso no significa que le dicen a Costa Rica qué es lo que hay que hacer, no. Es que le dan la posibilidad de, ¿verdad? Y que cumpla el protocolo a nivel internacional también. Ok, ¿algún otro Ah, bueno, comentario? ¿Alguna profe, por otra? ahí iba mi duda, ¿no? Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra observación? Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Verdad? Ya hemos visto algunos elementos que son importantes para efectos del curso, ¿verdad? Y que nos dan los fundamentos suficientes para ir creando criterio, ¿verdad? Ya estamos ubicándonos dentro de un contexto un poco más específico y de las siguientes exposiciones que tenemos van indicados precisamente en ese sentido. Para la próxima lección, que es el próximo jueves, que es igual asincrónica, eh, debemos de completar, ¿verdad?, la lectura número 4 del libro de Pearson. No es un error, porque ya para hoy terminamos la número 5. Fue que el orden se alteró por la cuestión de temas. Entonces deben de leer completo la parte 4. Hay 3 lecturas del texto adicional, en la 207, la 214 y la 223, que deben de completarlo porque le van a complementar precisamente ese criterio. Además, vamos a tener ya algo más específico dentro de los protocolos que ha firmado Costa Rica y que son parte, digamos, de lo que es la Organización Mundial del Comercio, y que sus compañeros nos van a compartir, tanto en lo que es el sistema armonizado, ¿verdad?, la nomenclatura internacional para la codificación y descripción de las mercancías, el tema de barreras arancelarias, ¿verdad?, que tiene que ver mucho eh, con el acceso a mercados de los países, ¿verdad? Y que va de la mano de las negociaciones internacionales que se hace referencia a Pearson, ¿verdad?, en la parte conceptual del capítulo anterior, y el tema de cuotas y contingentes de importación, que nos presenta ya una herramienta de comercio exterior aplicada al comercio internacional a través de los ojos de los países que tienen esta vinculación con OMC y con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Eh, Se les va a compartir también una presentación, ¿verdad?, que es parte de lo que de la sesión. Hay un material de video que es pregrabado, ¿verdad? Entonces, por favor, hacer caso omiso a las indicaciones de fechas. Está muy de la mano de los temas que hemos visto, pero es conveniente que tengan eso presente, ¿verdad?, que no se vayan a confundir. Y además, como siempre, como hemos hecho los días jueves, vamos a tener una validación. Y esta validación, en esta oportunidad, va a ser una validación individual.